Bueno, ya van 33 adentro. Bueno, ya tengo 37 de ustedes. Muy bien. Entonces, prendan cámaras, por favor. Prendan cámaras. Entonces, bueno, hay varias cosas que comentar del video que acaban de ver. Ahorita hay muchos laboratorios batallando por encontrar la vacuna contra el COVID, ¿verdad? Pero evidentemente no creo que tengan el sentido de responsabilidad, ¿no? Con la raza humana, ¿verdad? Están buscando beneficios, evidentemente. Ya esa mentalidad, pues ya es muy rara, ¿no? Ya la gran mayoría de esas empresas, pues están encaminadas a beneficios de grupo, ¿no? A beneficios de unos cuantos nada más. Como vieron, Fleming no quiso patentar el invento de la penicilina. Si lo hubiera hecho, imagínense, ¿no? Se hubiera vuelto multimillonario, pero no lo quiso hacer. Él compartió eso. Evidentemente, al no quedarse con la patente, no sé si sepan que los que tienen la patente cobran a los que hacen la medicina, ¿no? Por hacerlo, porque ellos tienen los derechos. Entonces, pues imagínense todo lo que cobraría. Algo parecido le pasó a Alfred Nobel, ¿verdad? Él inventó la dinamita y él recibía comisiones de la dinamita, de la que se vendía. Se hizo multimillonario. Y cuando se dio cuenta Nobel de que la dinamita la usaban para matar gente en las guerras, pues ahí fue donde le agarró, ¿no? El remordimiento. Por eso dejó de herencia toda su fortuna a dos fundaciones que le dan el premio a personas o a asociaciones, a grupos que hagan algo en beneficio de la humanidad. Fleming no, porque pues no tenía la patente. Me imagino que ganó dinero, pero no en la cantidad que hubiera sido, ¿no? De haberse quedado con la patente, con los derechos de producción de esa medicina. Entonces, bueno, y también la coincidencia, ¿no? Con Churchill, que dicen que puede ser cierto, puede, puede ser que no sea cierto. Pero imagínense, Winston Churchill llegó a ser el primer ministro de Inglaterra. Dicen que el papá salvó a Winston Churchill de ahogarse en un pantano y el hijo lo salvó con la penicilina, ¿verdad? Cuando ya era primer ministro. Entonces, son de esas casualidades que sí es cierta la historia, pues qué bueno, ¿no? Porque como el papá de Fleming salvó a Winston Churchill, pues le dejaron dinero, ¿no? Para que pudiera estudiar Fleming. Si no, pues no, simplemente no hubiera hecho nada de los descubrimientos, simplemente no hubiera estudiado para médico, ¿no? Así de fácil, ¿no? Entonces, dense cuenta, ¿no? Que las casualidades, los accidentes, yo sabía que era un alimento el que había caído en el cultivo, ¿no? Y que había ahí una legumbre y esa legumbre tenía hongos. Yo sabía esa parte. Pero bueno, en el video no nombran eso, pero fue un accidente a final de cuentas. Pero Fleming, que era científico, pues tuvo la sagacidad, tuvo la idea de decir aquí está pasando algo, ¿no? No que cualquiera otro hubiera dicho, ah, caramba, la regué, cayó alimento
que no se den cuenta, ¿verdad? Vamos a esconder esto. Muchos lo hubieran hecho, pero siempre el espíritu científico hace que en esos momentos uno tenga la inspiración para hacer lo correcto. Ahora bien, volvamos a la parte final del video. Ya estaba terminando el video, quedaban unos 20 segundos. Pero es cierto, la penicilina sirvió mucho al principio, pero el hombre, como siempre, siempre la riega. Empezó a abusar del uso de la penicilina. ¿Qué sucede entonces? Pues que el cuerpo empieza a ser resistente a la penicilina. Cada vez tenían que aplicarle una dosis mayor para que hiciera efecto en el cuerpo. Pero cada vez el cuerpo se hacía más resistente. Se abusó del uso. Se usaba cuando no era necesario. Eso sucede muchas veces con otras cosas. Por ejemplo, los cultivos. Se cultivaban maíz, trigo, arroz, y llegaban las plagas, los insectos. Se han oído de las plagas de langostas, ¿verdad? Que son grillos, grillos grandes. Pues hay temporadas en donde se reproducen sin control por millones, ¿eh? No son cientos de miles, son millones. Y son nubes en el cielo. No sé si han visto las nubes de las plagas de langostas. Millones volando. Llegan a los sembradíos y arrasan con todo. Eso pasa todavía en muchos países, por ejemplo en África. Entonces, ¿qué hace el hombre? Pues inventa los insecticidas, el DDT, rocía los cultivos y mata a la gran mayoría de las langostas, de los grillos. Pero ojo, los que sobreviven, ¿por qué sobrevivieron? Porque eran resistentes al DDT. Entonces, sus herederos, sus hijos, heredan esa cualidad. La siguiente generación es más resistente. Se dieron cuenta que si le ponían la misma cantidad de DDT del año anterior, morían muy pocos. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Aumentar la dosis. Pero cada generación se hacía más fuerte de grillos, ¿verdad? Y entonces llegó un momento en que ya no sirvió el DDT. Tuvieron que inventarse insecticidas más potentes. Y es una competencia. Los insectos se hacen cada vez más resistentes, se adaptan. Esa es una de las propiedades, cualidades que tienen los insectos. No sé si han oído el dicho que dice que si hubiera una última guerra mundial, que los únicos que sobrevivirían serían los insectos, que son los que más rápido se adaptan. Nosotros no, los seres humanos. Entonces, también, si no tenemos control sobre nuestros descubrimientos, si no tenemos una medida, si abusamos de su uso, eso trae consecuencias todavía peores con el tiempo. Las enfermedades, ustedes lo están viendo, son cada vez más fuertes, más complicadas de curar. Estas epidemias que son en ciertas zonas o pandemias que ya son a nivel mundial, eso ya había gente que lo había predicho. Que va a llegar un momento en que se salgan de control las enfermedades. Pero evidentemente yo estoy seguro que hay empresas que ya tienen la cura y están esperando el momento adecuado para sacarla, para hacer negocio. Entonces, dense cuenta del fondo. Hay partes de la ciencia que hemos manejado mal debido a la ambición de grupos. Ahorita, aquí en México, simplemente, se han oído ahorita de la bronca que hay con los medicamentos contra el cáncer para los niños. ¿Se han oído eso o no lo han oído? No, no he oído. Bueno, ahorita hay muchas protestas porque según esto,
el gobierno no está surtiendo las medicinas para el cáncer, contra el cáncer para los niños. Hay escasez. Lo que dice el gobierno es que los laboratorios antes hacían negociazos, vendían carísimo esos medicamentos. Se las vendían al gobierno a precios, pero exorbitantes, que el gobierno ya no está dispuesto a pagar eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues los laboratorios dejaron de vender. No sé si dejaron de producir, pero dejaron de vender, porque ya no tienen las ganancias que tenían antes. Entonces, ahorita el gobierno está batallando por conseguir los medicamentos en otros países para traerlos, a pesar de que sean importados, saldrían más baratos. Eso dice el gobierno. Yo no me voy a poner de parte de nadie. Los que están en contra del gobierno dicen que no es cierto, que ahorita el negocio lo quieren para los que están en el gobierno, no para los laboratorios, que de por sí ganan mucho dinero. Pero dense cuenta de toda la deformación que hay detrás, ¿no? En lugar de que los laboratorios produzcan a bajos precios para que todo mundo tenga acceso a eso, no. Producen poco, producen caro. Y ahorita ni siquiera la venden o la producen, porque ya no es negocio, ya no es tanto negocio como antes, ¿verdad? Entonces, dése cuenta, ¿no? De las cosas que suceden, ¿no? Yo no les voy a decir que la ciencia es hermosa y todo alrededor es perfecto, no es cierto. Hay muchas cosas como estas. Y todo viene a colación de que estamos viendo el método científico. Galileo Galilei es el creador, es el padre del método científico. Pero el método científico no es la única manera de hacer ciencia. Ahora bien, los científicos investigan, hacen experimentos, toman medidas, publican. Para un científico es importante publicar lo que hacen. ¿Cómo publican? Pues se van a revistas especializadas, en donde mandan toda su investigación, con todo lo que hicieron, con todos los datos que obtuvieron, con todas las medidas que hicieron. Porque lo que ellos quieren es que sus colegas en todo el mundo puedan repetir el experimento y que los colegas lo repitan y obtengan lo que ellos obtuvieron y digan, sí, cierto, lo hiciste, a mí también me salió, y lo reconocen. Para un científico es importante el reconocimiento. Un científico reconocido tiene mucho prestigio y recibe fondos, también tiene ahí un fondo económico. Si un científico da resultados, y más si es en beneficio, ya sea de la humanidad o de ciertos grupos, pues le van a dar dinero para seguir haciendo investigación y van a poder seguir haciendo ciencia. Ya vieron lo que le pasó a Fleming. Fleming no tenía dinero porque su gobierno no le daba y tuvo que recurrir a otros para poder producir más penicilina, para poder seguir haciendo sus investigaciones. Es importante el reconocimiento porque ahorita eso representa apoyos económicos, además de prestigio para el médico o para el científico en general. Ahora bien, aguas también porque los científicos luego, por querer ganar prestigio o ese respaldo económico, luego falsean los datos, falsifican resultados. Y si los descubren, es la muerte para ellos ya científicamente. Nadie va a creer en ellos. ¿Quién va a creer en alguien que falsea datos, no? Aunque después se esmere y siga haciendo descubrimientos, pues ya todo el mundo va a dudar de él, ¿no? Hace poco, no recuerdo, unos años, 5 o 6 años, había un científico muy famoso, coreano, que descubrió las células madre, no sé si sepan de eso, de las células madre, que son unas células con las que nacemos
Dicen que hay muchas en el cordón umbilical y ya algunos lo guardan cuando nacen, lo guardan en hielo, pues con ese nitrógeno líquido, lo congelan. Dicen que esas células madres pueden reproducir cualquier órgano de tu cuerpo. Cualquier célula que tú quites de tu cuerpo, si la quitas, digamos, de la oreja, si sabes cultivarla y tratarla, te produce una oreja, células de oreja, o de cualquier parte que tú quieras de tu cuerpo. Si quitas una célula de tu hígado y la cultivas, claro que hay que meterle ciencia, pues vas a producir un hígado. Pero las células madres se llaman así porque pueden producir cualquier órgano de tu cuerpo. Entonces, este científico dijo que ya había podido conseguir células madres, pero se había peleado con uno de sus ayudantes y él fue el que lo denunció y dijo que no era cierto y lo demostró. Entonces le retiraron reconocimientos, apoyos económicos y ya nadie cree en él a final de cuentas, en el científico condecorado, ¿no? Entonces, también los científicos cometen fraudes, ¿no? A veces los descubrimientos no lo son. A veces quieren ser los primeros. Está ahorita con la vacuna, simplemente todo el mundo dice que ya la tiene, ¿no? Y está compitiendo, ¿no? Ahorita supuestamente el gobierno compró la vacuna rusa, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Sputnik 5, algo así se llama, ¿no? La vacuna, ¿no? Hay Sí, varios países. sí, era el Sputnik 5. Y hay varios países que están haciendo la vacuna y quieren ser los primeros. Evidentemente por el prestigio, pero también por el negocio. Los primeros que garanticen que la vacuna funciona, pues oigan, si voy a la segura, pues compro la vacuna, aunque sea cara, pero por lo menos ya me quito de la bronca de la pandemia, ¿no? Entonces dense cuenta, ¿no? Hay mucho fondo en todo esto. Y estábamos hablando de método científico. Entonces, hay mucho hilo en este tema. Ahora bien, continuamos sacando hilo. Hace rato dije, un científico publica. ¿Qué publica? Sus experimentos. Y en sus experimentos, ¿qué hace? Hace medidas, hace cálculos. En el mundo ahorita hay dos sistemas de medidas. El que manejamos nosotros se llama Sistema Internacional de Unidades. El que manejan los países de habla inglesa es el sistema inglés. Pregunta. Voy a empezar a tomar participación. ¿Por qué es importante tener un sistema de unidades? ¿Quién me puede decir? Yo. A ver, Emanuel. Para saber las cantidades precisas de alguna sustancia o de algún recorrido que hagamos, ¿no? Para saberlo con precisión y ya de ahí tomar una referencia para, no sé, depende de lo que esté haciendo, un experimento o algo así. No precisamente, no precisamente. ¿Por qué es importante tener un sistema de unidades? ¿Para No qué lo sirve? dijiste bien como a mí me convencería. A ver, ¿quién me puede decir? Es como si tuvieran varios conceptos de lo mismo y juntos van a dar como una teoría. No, Teodosio, ahí sí no. ¿Alguien tiene alguna idea por qué es importante tener un sistema de unidades? A ver, Para no combinar las medidas, ¿no? a ver, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál es la unidad de longitud en el sistema internacional que manejamos? Metro. El Metros. metro. ¿Ok? Para cada magnitud tenemos, permítanme. Bueno, bueno, no. Perdón, esperaba una llamada, pero no era. Ok, entonces, la unidad metro es la unidad de longitud. Ahora bien, dense cuenta, un científico quiere publicar, quiere que reproduzcan lo que él hizo
para que encuentren lo que descubrió y manda sus medidas. Si no tuviéramos el mismo sistema de unidades, no podríamos reproducir el experimento. El metro tiene que ser el metro aquí y en China y en cualquier parte del mundo. El segundo tiene que ser igual. El kilogramo tiene que ser el mismo. Entonces, ¿por qué es importante tener un sistema de unidades? Pues para tener una uniformidad universal en las medidas. ¿Sí me explico o no me explico? Sí. Sí. Para que todas las medidas se puedan reproducir y sean exactamente las mismas en donde yo quiera, en cualquier parte del mundo. Hace muchísimos años que no había sistemas de unidades, era un problema. Cada país, cada pueblo tenía sus sistemas de unidades. Hace muchísimos años, por ejemplo, un ejemplo, los que vendían tela, ¿cómo la vendían? Por brazadas. ¿Qué es una brazada? ¿Sí han visto cuando he ido, ¿cómo se llama? A la tienda de tela, Sí. que agarran su metro y lo extienden? ¿Sí han visto cómo miden, verdad? ¿O no han visto? Sí. Bueno, antes no había ese metro. Antes lo que hacían era que se extendía el brazo y esa medida era la brazada. Pero evidentemente, pues dependía de cada persona el tamaño de la brazada. ¿Sí me explico o no me explico? Sí. Además, se prestaba también a trampas. La gente que vendía la tela, pues era gente de brazos cortos, ¿verdad? Otro, a ver, la medida de grano. Hace muchos años, no sé si aún todavía exista, donde venden grano, te venden la medida. ¿Pero qué es la medida? Pues es una lata, ¿verdad? De leche nido, o no sé, de chocomil o de lo que sea. Agarran su lata y la meten en el grano y la llenan. Y ahí está tu medida, ¿no? ¿Me explico o no me explico? Pero también tiene su truco. Hay gente que sabe meter la lata, la saca y parece que está a ras y no es cierto. Si la golpeas y la sientas, se baja un poquito, ¿no? Pero hay trampas, pues. Siendo más modernos ahorita. Hay fraudes con las bombas de gasolina, ¿verdad? Hay software en donde programan y bueno, te dan menos de 1 litro, aunque marca 1 litro tu máquina, ¿no? Entonces, tiene que haber inspectores. Sí han visto, ¿no? Que llegan los inspectores, ¿no? Con sus garrafas de a litro, de no sé cuántos litros, y ahí le echan directamente de la bomba, y a veces no es 1 litro. Pero también hay trampas, ¿no? Se sabe que ahí dentro de las oficinas tienen ahí controles en donde cuando llega el inspector corrige, ¿no? Lo que modificaron, ¿no? Pero así hay medidas que de plano, a ver, díganme, una pizca de sal, ¿qué significa eso? Díganme. ¿Qué entienden por una pizca de sal? Como lo que Agarrar cabe en la algo punta de tus dedos, ¿no? de la O punta sea, de- agarras y lo que cabe ahí. Pero eso es relativo, ¿verdad? Sí, Sí. porque las manos son diferentes. Depende de tus dedos, más bien, no de tus manos, ¿no? Ujú. De cuánto puedas pescar o piscar en ese momento. ¿Sí me explico o no me explico? Sí. Y esas medidas son completamente arbitrarias a final de cuentas. Pero en la ciencia tenemos que ser precisos. Tenemos que dar las medidas exactas. Y para eso necesitamos un sistema de medidas. El sistema actual es el Sistema Internacional de Unidades. El anterior se llamaba Sistema Métrico Decimal. Ujú. Ya no usamos ese. Hay diferencias con el sistema internacional. Por ejemplo, ¿qué diferencias hay? Tanto en el sistema métrico decimal como en el sistema internacional, ¿cuál es la unidad de longitud? Ya lo dijimos hace rato. El metro. Metro. El metro. Metro. La unidad de tiempo es el segundo. Segundo. Segundo.
Pero hay diferencias. La unidad de temperatura en el sistema métrico decimal, ¿cuál era? Celsius, ¿no? Celsius o centígrado, es lo Acá, güey. mismo. Pero en el internacional ya no es. En el internacional, ¿cuál es la unidad? Kelvin. Kelvin. Bien. Y otra diferencia, en la masa, en el sistema métrico decimal, ¿cuál era la unidad de Kilogramo. masa? El gramo. Gramo. En el sistema internacional, ¿cuál es? El kilogramo. Kilogramo. Gramo. Hay otras unidades que son las mismas. ¿Cuál es la unidad de intensidad luminosa? Amper. Ampere. Ampere. No, No. ¿Es amper? candela. Ah, La Candela. candela. ¿Cuál es la unidad de corriente eléctrica? Ya lo dijeron ahorita. Ampere. Amper. amper. Hay 7 unidades fundamentales, pero ya son diferentes, no son las mismas en el sistema internacional que en el sistema métrico decimal. Pero ustedes ya saben que los gringos, los ingleses, siempre quieren tener lo suyo. Y ellos tienen el sistema inglés. Tienen unidades tan raras como el pie, Ah, como sí. la pulgada. ¿De dónde salió el La pie? ya. ¿De Del dónde tamaño salió el pie? de una persona Pues promedio. del tamaño del pie del rey de aquel entonces. Ah, sí. ¿De dónde salió la pulgada? Pues del tamaño del pulgar del rey de aquel entonces. Sí. O sea, son medidas pues todavía más inexactas, ¿no? O sea, azarosas o no sé cómo decirles, ¿no? La yarda, siempre vienen de alguna cosa en particular, pero tienen su sistema de unidades. Y tenemos equivalencias. Ujú. Ha habido veces en que se han confrontado los dos sistemas de unidades. Por ejemplo, para fabricar algo en común. Hace años, en el siglo XX, había una competencia entre Estados Unidos y Europa. Todavía la hay. Ujú. Pero antes se juntaban los países europeos para competir contra Estados Unidos en muchos campos. Ahora, en la aviación les voy a decir. Estados Unidos tiene una empresa muy grande que es la Boeing, que produce aviones. Europa tiene ¿cómo se llama? Airbus o no sé cómo se llamen las empresas europeas. Hace muchos años estaban compitiendo evidentemente, ¿no? Por transportar gente de Europa a Estados Unidos y viceversa, o a todo el mundo. Bueno, ahorita en la actualidad se hacen como 11 horas de vuelo entre América y Europa. En el siglo XX pues era un poquito más. Pero llegó un momento en que se unieron los ingleses con los franceses y construyeron en común un avión supersónico, muy rápido, muy veloz, que le llamaron Concorde. No sé si sepan de ese avión. Supersónico, Mm, muy veloz. que Era un de- tubo, viajaba muy rápido. Ajá, Sí. En que aquel sería entonces, como, dime. que sería como un tipo, sonido ensordecedor y que temblaban las ventanas y así Sí, cuando pasaba. cuando rompía la barrera del sonido, pues había una vibración muy fuerte, ¿no? Entonces tenía que romper la barrera del sonido lejos de zonas pobladas, porque había un rugido sónico, ¿no? Eso ya lo veremos después, o tal vez no lo veamos, pero eso pasa cuando el avión rompe la barrera del sonido. Va más rápido que el sonido el avión. ¿Qué significa eso? Que no escuchas el ruido que hace el avión, lo vas dejando atrás. Pero ¿qué sucede? Que ese avión hacía el vuelo en 5 o 6 horas, en la mitad del tiempo. Hace muchos años, solamente la gente rica, los grandes empresarios, se daban el lujo de tomar el vuelo en la mañana de Europa a Estados Unidos o viceversa. Se estaban unas horas haciendo negocios y se regresaban el mismo día. Ahora con el internet y todas las comunicaciones, eso ya quedó obsoleto, pero antes lo hacían.
Pero ¿qué sucede? Estados Unidos los saboteó. No viajaban los gringos en ese avión. Además de que era muy caro el boleto en ese avión, en el Concorde. A final de cuentas, dejaron de construirlos y también empezaron a fallar. Hay videos muy famosos en donde se ve un Concorde que se está incendiando, está cayendo ahí. No recuerdo en qué ciudad. Y fueron 2 o 3 los Concorde que cayeron y ya los jubilaron, ya mejor los guardaron. Ya no era negocio, pues. Y ahorita en la actualidad no hay aviones tan rápidos, ¿no? Son mejores, pero no tan rápidos como los Concorde. Bueno, volviendo a la competencia entre el Sistema Internacional de Unidades y el sistema inglés, recuerden que estaban cooperando ingleses y franceses para hacer el avión. No sé si sepan, pero para hacer un avión hay que ser bien preciso. Las piezas tienen que embonar perfectamente. Sí. Entonces, en el momento en que tuvieron que elegir el sistema que usarían para armar todas las piezas, se dieron cuenta que el Sistema Internacional de Unidades era mejor que el inglés. E hicieron todas las piezas con unidades del Sistema Internacional. Es tal la precisión en una pieza de un avión que es mortal si meten piezas que no correspondan. Ha habido accidentes, hay uno que no recuerdo dónde, pero cuando le estaban haciendo mantenimiento a un avión, llegó un momento en que tenían que reemplazar un tornillo y no lo tenían a la mano. Entonces se les hizo fácil meter un tornillo muy parecido. No tenía la medida exacta. Era muy parecido. Hubo un accidente y cuando hay accidente recogen piezas del avión que quedan ahí desperdigadas, ¿no? Sí. Y lograron encontrar la parte donde pasó. ¿Qué sucede? Que como el tornillo no era de la medida, pues empezó a vibrar y se empezó a zafar. Se zafó el tornillo y de ahí se empezó a desarmar el avión. Es por eso que ahora los talleres son bien rigurosos para cambiar las piezas. Si no está la pieza, el avión no sale hasta que puedan poner la pieza indicada. Sí. Es importante la medida, pues. ¿Me explico o no me explico? En la clase Sí. que viene, chequen que al final voy a decir cosas para que yo pueda ver el video al final para ver lo último que vimos, ¿no? En la clase que viene vamos a ver qué es medir. Hay 2 tipos de medidas directas y medidas indirectas. Es lo que vamos a ver. La clase siguiente, que es el próximo martes, ¿verdad? La tarea de hoy es hacerme el resumen del video de Fleming y que me apunten lo que acabo de decir sobre lo mal que hemos manejado la ciencia, ¿verdad? ¿Me explico o no me explico? Comentario breve, ¿no? Me importa mucho. Ya ven que a mí me gusta ver la historia, confrontar estos temas. La física no es nada más fórmulas, ¿no? Y problemas, ¿no? También hay que ver parte del fondo de esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, recuerden, la tarea es para la semana siguiente, porque me entregaron la semana pasada la tarea número 1. Ahorita estamos acumulando tarea para entregar el viernes 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas de última hora? ¿Las dos se van a entregar ese día? ¿Las 2 tareas? Todo, no. La tarea 1 ya me la entregaron la semana pasada. La tarea 2 es lo que estemos acumulando esta semana más lo que se acumule la semana entrante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y de Porque nuevo, también sí a son ver, las dime. imágenes de Para nuestro revisar cuaderno, de ¿verdad? nuevo el video, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Está en Classroom? ¿Qué video? ¿Este video? ¿O cuál video? Sí, el que acabamos de ver. Está El en que acabamos Classroom. de ver. Está en Classroom.
O si no está, ahorita lo pongo. Qué bueno que me recuerdas. Gracias. Ahorita lo voy a agregar. Ok, jovencitos, me tengo que retirar. Por favor, ya saben, si me entran muy tarde, ya no los voy a dejar entrar, ¿eh? Me están distrayendo mucho. Hay gente que estaba queriendo entrar media hora después de haber empezado la clase. Estábamos a medio video, pues no. Jovencitos, échenle ganas. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. pronto. Tengo- Hasta luego.